Okay. I know. Te escucho. Ya estoy, ya ingresé, ya está con la grabación, todo. Bien. A ver si pueda subir la temperatura un poco. ¿Subir? Está muy frío. Ah, ya. Apago uno, ¿te parece? Y nos quedamos como, ¿ya? Ok. Ok. No podemos estar manipulando. Bueno. No, ya no se puede. Ah, De hecho, no se puede bajar ni subir. no, Está ya bloqueado. está. Por eso, bajado uno, para que no.
Buenos días, hija, buenos días. De que tienen que formar sus grupos para la tarea académica. Pueden mantener los mismos grupos o pueden hacer nuevos grupos. O si no pueden trabajar en grupo, lo trabajan individualmente. A mí lo que me interesa es que ustedes participen y puedan cumplir con sus evaluaciones. Pero eso sí, siempre llevando el orden. Perdón, Dios. Apenas. Yo seguía buscando la tapa, decía, ¿hasta dónde está? Buenos días, hijo, buenos días.
Buenos días. Ocho y media en punto. Vamos a darles unos minutitos a sus compañeros para que vayan llegando sin mayor dilema. Coordinen para que al término de la clase me den la lista con quienes van a trabajar su tarea académica. Ya, las indicaciones de la tarea académica, en el mejor de los casos, el día miércoles están ya puestas en el sistema para que ustedes a través de su plataforma lo puedan ver y lo puedan trabajar. ¿Ya? Pero eso sí, con la debida anticipación me dan quiénes van a trabajar en grupo y quiénes por A o B circunstancias lo van a hacer en forma individual. No. Rosa Carrillo Julián, Adrián Tens Laura, Bocanegra Nicole, Calderón Carrasco Kevin, Kevin ya te vi, Chero Torres Yesenia, Cortés, Presente. Perdóname Cortés, no te vi, Custodio de los Santos, si está, Tía Chilcón, Fiestas Alvarado Jonathan, Sofía que sí está, Figueroa Castro Nayeli, ok, Flores Rojas Daniel, pues está, Flores Sánchez José Elmer, Gallo Ugaz Elmira, García Artiaga Julio, Presente. si está, Janet no, González Vázquez Nayeli, Guerrero Cruz Carmen Rosa, Herrera Vega Cristian, Maricielo, Yata Rojas Xiomara, Liu, que no está, Orellana Soto, Presente. ok, Peredo Ramírez, Requejo Chamaya, Rojas Pinedo, pues están, Sotomaría Soplapuco, Ojo, Roy, Serrano Quevedo, si es que en Asenjo Cristal, y Cristal, Tapia Avances, Carrillo Delgado David, Vargas Tapia, Vilches, nuestro. Ok, vamos. Caso llegara más tardecito, le damos oportunidad de que ingresen y rectificamos su asistencia. Teoría general del proceso, semana 12, sesión 1. Hola. A la hora del espacio práctico rectificamos lo que sea de la asistencia que van llegando después. ¿Ok? Vamos. Semana 12, sesión 1. Logro general de aprendizaje. Al finalizar el curso, el estudiante identifica
los principios y garantías del derecho procesal y las teorías modernas mediante su aplicación en diversas instituciones procesales. Nos encontramos a punto de finalizar la unidad 4. Esta semana 12 se finaliza esta unidad y el logro específico de aprendizaje de la unidad es que el estudiante distingue entre los diferentes sujetos que intervienen en el proceso, así como identifica y elabora actos procesales. ¿Cuál es el logro de la sesión del día de hoy? Al finalizar la sesión, los estudiantes identifican el concepto jurídico de los actos procesales y sus tipos, en concordancia con nuestra normatividad y aplicando casos prácticos. Siempre digo, la utilidad para mí tiene dos puntos muy importantes: ampliar el conocimiento. Y con lo nuevo que ustedes conocen, de hecho, preparan mejores estrategias. También es verdad que todo abogado realiza... Vamos, chicos. Vamos, paz. Ok. Todo abogado realiza actividades que tienen connotación jurídica procesal. De ahí que es de suma importancia que ustedes, los estudiantes de Derecho, conozcan los diferentes tipos de actos procesales. Obviamente que puede realizar cada sujeto procesal. Recordemos, ¿qué hicimos la clase pasada? Vamos a mejorar su nota de participación. Judith, ¿me das tu apellido? Santamaría. Judith Santamaría. Ok, ¿quién más, por favor? Ok, Sofía. Las escucho. Ya, bueno, la clase pasada hablamos o tocamos el tema del consorcio, que es pues cuando hay varios demandantes o varios demandados. En sus clases tenemos el activo, el pasivo, el necesario y el consultativo. Muy bien. Sofía, te escuchamos. En un proceso judicial existen dos o más, tanto demandados o pueden ser parte demandante también. Está en sus clases el activo y el pasivo. El activo es cuando son dos o más por parte del demandante y el pasivo por parte del demandado. Muy bien. Entonces, vamos. Sujetos y actos del proceso. ¿Qué entienden ustedes por acto procesal? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué actos creen ustedes que ejecuta un juez? Sí, Álvaro. Un hecho voluntario. Un hecho voluntario, ok. Pero el juez tendrá que realizar actos procesales voluntarios. ¿Qué piensa? Actos establecidos por la ley. Actos establecidos por la ley. Muy bien. ¿Cómo cuáles? Como dictar el fallo. Como dictar el fallo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuál es el concepto de actos procesales y los actos procesales que realiza un juez. De pronto tenemos actos procesales. ¿Será lo mismo que hechos procesales? No, porque los hechos procesales son esas situaciones de la vida que proyectan sus efectos sobre un proceso. Imaginémonos que Xiomara denunció a Sofía por estafa, ¿ok? Pero en su denuncia, buenos días, pero en su denuncia, Xiomara ofrece como medio probatorio la declaración de Judith, ¿ok? Pasados los días y resulta que justo cuando Judith, cuidado,
justo cuando Judith se iba a ir a declarar, en la movilidad que ella iba, se da un accidente y adiós Judith. ¿Es un hecho procesal? Sí. ¿Por qué? Porque la función que iba a cumplir Judith dentro del proceso ya no se va a poder dar, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida de capacidad, la amnesia de un testigo son hechos procesales. No depende de su voluntad. Son cosas que se pueden dar, pero que sin embargo traen consecuencias a nivel jurídico. Actos procesales son aquellos que realizan las partes, los órganos jurisdiccionales o los terceros dentro del proceso susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Por ejemplo, Kevin inicia la demanda de obligación de dar suma de dinero contra Cielo, pero en el camino Kevin fallece. ¿Se modifica o no se modifica? Sí se modifica. ¿Por qué? Porque serán los sucesores de Kevin los que se presenten ¿a qué? A continuar con el proceso. Resulta que también en el mismo ejemplo podemos decir que Kevin avanza todo el proceso hasta que llega a la audiencia. De ahí le sale un trabajo excelente a Kevin, ya revivió en el ejemplo, y él manda de representante a Cristal. ¿Modificó o no modificó? Sí. Es un acto procesal. Sí, dime, Judith. Que no tiene la voluntad. Claro, pero aquí es parte de algo que realizan las partes si quieren hacerlo. Aquí es un hecho procesal que depende de las partes, que te den que te muestren el camino, que eso no depende de la parte, es algo que se da. ¿Entiendes? Hechos procesales depende de la voluntad. Perdón, depende de las circunstancias mismas, de lo que se pueda presentar. En cambio, en los actos procesales sí depende mucho de la voluntad. Actos procesales, Kevin, da lectura. Acto procesal es toda actividad encaminada a lograr la finalidad que se propone el proceso. Es aquel acaecimiento. Sí, acaecimiento significa hecho, algo que acontece. Que despliega sus efectos y consecuencias, legalmente ya previstas en la Constitución, desarrollo y fin del proceso. Son actos jurídicos ilícitos realizados en un proceso, o sea, por el juez, las partes, los órganos de auxilio, terceros vinculados, auxiliares, también cuyo objeto es la constitución, desenvolvimiento o la constitución del mismo. Consecuentemente, actos procesales vienen a ser esos actos jurídicos, esos actos ilícitos realizados por los sujetos procesales. Puede ser de constitución, de desenvolvimiento o de conclusión de los mismos. ¿Cuál es la forma de los actos procesales? Por favor, da lectura. Sí. El acto procesal es solemne, dado que debe cumplirse con varios requisitos para su validez. A. Idioma castellano. En caso de otro idioma, debe acompañarse la traducción. Se prohíbe el uso de abreviatura y raspaduras. Las fechas y cantidades se redactan en letras. Las actuaciones se autorizan por especialista, quien da fe y certifica. El escrito debe estar firmado. Consecuentemente, tenemos que tener en claro que un acto procesal, para que sea válido, debe reunir estos requisitos.
Idioma castellano. Miss, pero si no sabe hablar castellano, muy bien. Lo hace en el idioma que corresponde, pero con su debida traducción. Se prohíbe el uso de abreviaturas y raspaduras. Las fechas y cantidades se redactan en letras. Las actuaciones se autorizan por especialista y el escrito sí o sí debe estar firmado. También es importante que nosotros hablemos del tiempo. El tiempo, un proceso judicial, es importante considerar, porque ¿qué es lo que les digo a todos? Ustedes deben de acostumbrarse a que la hora es la hora. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les digo? Si ustedes llegan tarde a una audiencia, no los van a dejar ingresar. La audiencia necesariamente es un acto procesal y tiene un tiempo. El tiempo en los actos procesales se manifiesta. Plazos procesales son los periodos de tiempo delimitados por la ley o el juez para que las partes realicen actos específicos, como presentar escritos, pruebas o comparecer a audiencia. Plazos procesales, por ejemplo, los demandan y les dan 5 días para contestar la demanda. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, ¿desde cuándo empiezo a contar esos 5 días? Desde el día siguiente de notificados. Pero solo son 5 días. Miss, pero resulta que yo en el 5.º día lo quise hacer, quise llegar a mesa de partes, pero había tanta gente, dije, mañana mejor voy. El hecho de que mañana vaya, el de mesa de partes le va a negar recibir el escrito, se lo recibe. Pero ¿qué pasa? Que su escrito de contestación estará fuera de plazo. Y por tanto, si está fuera de plazo, ¿qué le dirán? ¿Qué creen ustedes que el juez dirá? No habiendo contestado la demanda dentro del plazo de ley, improcedente, ¿será así? ¿Qué es? ¿Inadmisible? No, porque inadmisible quiere decir que lo subsanas y lo pasas. ¿Será? Decláresele rebelde, porque no contestó dentro del plazo. ¿Ok? Entonces, supongamos que le señalen que vaya a audiencia el día de hoy. De 8, audiencia señalada para las 8 de la mañana. ¿Tu apellido, hijo? Sí. Fiestas. ¿A qué hora llegaste? A las 8:40. 8:40. ¿Tú crees que te dejaba entrar si la audiencia era a las 8:30? No. ¿Y qué le decías a tu cliente? He ahí la gran situación por la que se les pide y se les solicita siempre acostumbrarse a llegar a tiempo. Se los juro que les entiendo que hay mucho tráfico, que el ascensor estaba lleno. Bueno, en mi caso, la misa es gordita y las escaleras las sube, bueno, pensándolo 2 veces, ¿no? Ok, voy más lento que ustedes, pero debo tener en cuenta todos esos detalles para poder cumplir con los plazos. ¿Ok? Días y horas hábiles. Se refiere
al periodo de tiempo en el que es posible realizar actos procesales de manera válida. Generalmente, cuando les notifican con la demanda y le dan 5 días, ¿cuentan sábado y domingo? No se cuenta de lunes a viernes. Resulta que se señaló fecha de inspección ocular. ¿El día del juez se podrá realizar? No. Tiene que llevarse en los días que son de lunes a viernes y se excluye fines de semana, los feriados, duelo nacional o judicial y el día del juez también se excluye. Eso tienen ustedes que tenerlo en cuenta. Actos procesales. Lugar. Cuando van a una audiencia, ¿dónde ustedes se dirigen? Al Poder Judicial, ¿cierto? Ya sea la Corte Superior. Ingresaron a la Corte Superior. Los han citado a las 8:30. ¿Y ahí se quedan? ¿En el pasillo de la Corte? No. Tienen que ir al juzgado. ¿Cuál juzgado? El juzgado donde se está realizando o donde se está llevando su proceso. En consecuencia, ¿qué les quiero decir? Supongamos que Xiomara está llevando un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero y le han señalado que la audiencia es a las 8:30 del día de hoy. Xiomara, ¿hacia dónde te diriges? Al Poder Judicial. Ok, llegaste a la Corte. Esta es la Corte. ¿Qué más haces? Tienes que ir a ubicar primero al secretario que está llevando tu proceso. Una vez que ya lo ubicaste, minutos antes de la hora señalada para la audiencia, le dirás: señor secretario, me han notificado para que el día de hoy se realice la audiencia. Estoy aquí con mi patrocinado. Le espero. El secretario le dirá: diríjase a tal sala donde se llevará a cabo. A las 8:30 en puntito, el secretario va a llamar. Por ejemplo, Kevin Pérez, abogado demandado. Por ejemplo, Maricielo, abogada Judith. Los que estén presentes le entregarán su DNI y su carnet de abogado. Y solo así les dejará ingresar. Todo aquel que llegue después, así se traiga la puerta abajo, no les van a abrir. En el contexto de un acto procesal, el lugar se refiere al espacio físico donde se realizan las actuaciones judiciales, ya sea en la sede del tribunal o en otro lugar designado para la práctica de ciertas diligencias. Ese lugar puede ser la oficina o un lugar específico dentro o fuera de la sede, dependiendo de la naturaleza del acto y las necesidades del proceso. ¿Por qué dice dentro o fuera de la sede? Cuando hay que hacer una inspección ocular, ¿esa inspección ocular se hace en la corte? No. ¿Dónde se hace? En el lugar donde sea indicado. Puede ser
un terreno, puede ser una vivienda, si quieren hacer un desalojo, pues ahí se reúnen, ¿ok? Lugar, la regla, es en el juzgado o la sede del órgano jurisdiccional. Excepción, en el lugar que se requiera, como una inspección judicial, un embargo en forma de depósito o un lanzamiento. Por lo general, las actuaciones judiciales se llevan en la corte, en el órgano jurisdiccional competente. Pero hay actuaciones como son inspección judicial, desalojo, lanzamiento, embargo, estas sí se llevan fuera de lo que es la corte o fuera de lo que es el poder judicial. ¿Hay alguien? Buenas noches. Ya van perdiendo el proceso por no llegar temprano. Pasen. Entonces, cómo creen ustedes que las partes se enteran de que ya los demandaron o que ya se va a realizar una audiencia? A través de las notificaciones. Cielo, da lectura. Son el medio por el cual se comunica formalmente a las partes involucradas en un proceso judicial sobre las resoluciones, autos, sentencias u otras providencias dictadas por el juez. Estas notificaciones son cruciales para garantizar el derecho a la defensa y a la contradicción de las partes, ya que les permiten conocer el contenido de las decisiones judiciales y actuar en consecuencia. Ok, frente a una demanda, ¿cómo se entera el demandado que ha sido demandado? A través de una notificación. Imaginémonos que la demanda presentada no cumple con los requisitos. ¿Cómo se va a enterar la parte interesada? A través de una notificación, en la cual le podrán decir que se declara inadmisible la demanda o improcedente la demanda. También es verdad que una vez que tanto la parte demandada haya contestado la demanda, se le va a notificar diciéndole se tiene por contestada la demanda dentro del plazo de ley, ¿ok? Se le admite sus medios y se señala fecha de audiencia. Pregunto, ¿cómo se integran las partes? ¿Cuál será el día y la hora en que se realizará la audiencia? Sofía. Mediante la notificación. En consecuencia, la notificación es el medio por el cual se comunica formalmente a las partes involucradas en un proceso judicial sobre las resoluciones, autos, sentencias u otras providencias dictadas por el juez. Apréndanlo bien, las notificaciones. Busquen en su código procesal civil las clases de notificaciones, ¿ok? David, da lectura. Bueno, las notificaciones tienen como objetivo principal informar a las partes sobre las decisiones judiciales, asegurando que tengan conocimiento de lo resuelto y puedan ejercer sus derechos procesales.
como presentar recursos o alegaciones. Son esenciales para el desarrollo del proceso, ya que sin notificación las partes no tendrían conocimiento de las resoluciones y no podrían ejercer sus derechos de cumplir con las obligaciones impuestas por el juez. Las notificaciones es lo que nos permite a todos los involucrados en un proceso a hacer valer nuestros derechos a través de la interposición de los recursos pertinentes. Actos procesales. Hay actos procesales que solo realiza el juez. Otros realizan, porfa, actos procesales que realizan las partes y los actos procesales de los terceros. ¿Qué hace un juez? Un acto procesal, un decreto. Decreto es una resolución de mero trámite. Autos judiciales son resoluciones como por ejemplo de admitir demanda, como por ejemplo de admitir contestación de demanda. Otro podría ser el señalamiento de la audiencia. ¿Cuál otro acto procesal puede ser? Emitir una sentencia. Actos no procesales contenidos en resoluciones, las notificaciones y las actuaciones judiciales que han generado una acta. Por ejemplo, si se va a una diligencia, necesariamente, si esta es de inspección judicial, se levanta una acta. ¿Ok? No contenidos en resolución, las notificaciones y las actas de actuaciones judiciales. Los procesales del juez. Cortés, da lectura. Conforme se desprende de nuestro ordenamiento jurídico, los decretos son resoluciones expedidas por los auxiliares jurisdiccionales, obviamente por indicación del respectivo magistrado, quien, como es sabido, es el director del proceso, y orientadas a impulsar el proceso, que disponen la realización de actos procesales de mero trámite. Tan es así que, a diferencia de los autos y sentencias, los decretos no requieren de fundamentación alguna. Puede ser que ustedes revisen el artículo 121 y el artículo 122 del Código Procesal Civil. De lectura. Álvaro, te escucho. Decretos, autos y sentencias. Mientras los decretos impulsan el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Entre los autos, el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda, o de reconvención, de saneamiento, de conclusión y las formas de conclusión especial del proceso. ¿Y el 122 qué dice, Xiomar? A buscar. ¿Qué dice, Cielo, el artículo 122? Contenido y suscripción de las resoluciones. Las resoluciones contienen la indicación del lugar y fecha en que se expiden, el número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones en orden numérico correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito del actuado. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso, la condena en costos y costas, y si procediera de multas o la exoneración de su pago, y la suscripción del juez y del auxiliar jurisdiccional respectivo.
La resolución que no cumpla con los requisitos antes señalados será nula, salvo los decretos que no requieren cumplir con lo establecido en los incisos 3, 4 y 5 y 6. Por eso, dame un ratito, cielo. Por eso, vuelvo a indicar. Y anótenlo. Artículo 121, artículo 122 del Código Procesal Civil. No se aprendan el número del artículo, aprendan el contenido de ese artículo. Porque podría ser que la próxima clase les pregunte, ¿ok? Asimismo, busquen en su código clases de notificaciones. El que le encuentra y le da lectura tiene un punto más sobre su nota de participación. Clases de notificación. Notificaciones de las resoluciones judiciales. A ver, Las notificaciones de las resoluciones judiciales en todas las instancias se realizan por vía electrónica a través de casillas electrónicas implementadas de conformidad con lo establecido en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 01793, con las expediciones allí establecidas. eso es lo que nos dice Cielo, es una clase de notificación. De una. Notificaciones por comisión. Por comisión, claro. Por edictos. Por edictos. Notificaciones por telegrama para facsimil electrónico. A ustedes si les gusta, se despiertan cuando digo que hay un punto de participación. Muy bien. Vamos, se lo ganó Cielo, se lo ganó Álvaro. ¿Quién más me puede señalar? Kevin. Notificación por radiodifusión. ¿Por qué? Por radiodifusión. Ok. Algo diferente a lo que han dicho sus compañeros. ¿Encuentran otro? Notificación por radiodifusión. Ya lo dijo. ¿Por comisión? Por comisión, muy bien. Sí, te los motivos. Ok. ¿Así? Ya lo dijeron por telegrama. Por edictos ya lo dijo Álvaro. ¿Por qué? Radiodifusión. Ya lo señalaron. Dice forma especial. Notificación, las tres por notificación por edicto, notificación especial por edicto y notificación por edicto. Siguen siendo por edicto. Notificación por nota. Ok. Notificación por cédula. ¿Por cédula o personal? Cédula o personal, que ya lo dijo. Muy bien. Por favor, se los vuelvo a decir. Clases de notificaciones, chicos. ¿Se puede impugnar un decreto? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el propio Código Procesal Civil permite que el decreto sea atacado mediante un recurso. Exigiendo al recurrente, como en el caso de los otros recursos, apelación o casación, fundamente su pretensión impugnatoria. ¿Qué significa? Un decreto puede ser materia de apelación, pero tienen que indicar el por qué ustedes no están de acuerdo con ese decreto. A eso se le llama fundamentación y adjuntar también su tasa judicial correspondiente. Autos judiciales. Vamos, Sofía, da lectura. ¿A qué llamamos autos judiciales? Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández anotan que los autos, llamados también providencias interlocutorias, son las resoluciones que se dictan para resolver cuestiones de importancia, afectantes a intereses de los litigantes dignos de protección, pero distintas de la cuestión principal o del fondo, distintas, por tanto, del objeto principal y necesario del proceso. Los autos son las resoluciones
con las que, salvo que se indique expresamente, que deben solventarse mediante sentencia. Se deciden las denominadas cuestiones incidentales que no pongan fin al proceso. Un auto judicial será cuando se admite la demanda. Cuando se contesta la demanda es un auto judicial, ¿ok? Un auto judicial es cuando se declara fundada una excepción, ¿ok? Sentencias judiciales. Cristal, da lectura. Para Aldo Macri, la sentencia es el acto jurídico procesal emanado del juez y volcado en un instrumento público, mediante el cual ejercita su poder y deber jurisdiccional, declarando el derecho de los justiciables, aplicando el caso concreto la norma legal a la que previamente ha subsumido los hechos alegados y probados por las partes, creando una norma individual que disciplinará las relaciones recíprocas de los litigantes, cerrando el proceso e impidiendo su reiteración futura. Consecuentemente, una sentencia es lo que emite el juez. ¿Para qué? Para resolver el conflicto. ¿Cuáles son las partes de una sentencia? Vamos. Es positiva, considerativa y finalmente la resolutiva. ¿Ok? Vamos. 3 partes. Es positiva, considerativa y resolutiva. Solo es el juez quien puede dictar la sentencia. Y llegamos a la parte del trabajo en equipo. Dime, Sofía. No me quedó muy bien claro lo del auto judicial, porque dice que son resoluciones dictadas y la sentencia ya es como el fallo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿el auto judicial cómo lo definiría? El auto judicial es para resolver cosas importantes del inicio hasta desde la sentencia. ¿Ya? Las de decreto son resoluciones de mero trámite, sencillísimo, no definen. El auto sí es parte de las resoluciones, pero no resuelven, no ponen fin al conflicto. A ver, coméntame, ya que están queriendo comentar, te escucho. Fiesta. ¿Sí? ¿No estás comentando con tu amiga? Yo te escucho. A ver si lo que estás comentando se acerca a la verdad o todavía le falta un poquito. Ay, ay, ay. Vamos, te echó para atrás. Trabajo en equipo, vamos. Tienen ustedes una resolución. Esta resolución, léanla. Y díganme todo lo que pueden encontrar que se relacione con el tema materia de clase de hoy día. Vamos a formar sus grupos y hágase la luz. Ese es para que no se me duerma. Solo tiene 3 páginas. En estas 3 páginas procuren leer y encontrar todo lo que puedan relacionar con el tema de hoy día. Vamos, chicos. Tienen ustedes 20 minutos.
y van a salir al frente a exponer. Formen sus grupos, chicos. Alcen su carpeta nomás, ¿ok? Alondra, no ha llegado los más integrantes del grupo. Ya no hay nada que subir a la plataforma. Ahora es el momento donde participan ustedes en vivo y en directo. Vamos a trabajar. Claro. Claro. Dime. Ah, es que no se puede, porque tengo que prender la luz. Y así mejora. No, igual es, pero necesitan la luz para poder. Ah, ok. Falta real. Es por eso.
Sí, yo lo leí. Ah, ya, sí, debe ser. Sí, su formato, sí, para cuidar, pero sí, pues, no, El que termine puede alzar su mano y salir al frente. Está sencillo, no está nada difícil. Claro que sí.
Claro que sí. Vamos. Escuchemos lo que sus compañeros tienen que decir. En este caso, por una queja, bueno, Discúlpame, apagamos para que todos puedan ver. Sí, ahí creo. en este caso habla sobre una queja que en el 401 nos menciona de que la queja es un recurso especial que se da a través de, se va dentro de un proceso, pero no contra la pretensión principal, sino contra alguna accesoria. Es como lo entendí. Y bueno, acá lo interpone Creditor Capital Sociedad contra el primer juzgado civil. Bueno, en este caso pudimos ver que mencionan de que habían dado mediante un decreto y él solicitaba que sea un auto, porque mencionó la diferencia entre ambos, que el decreto es para impulsar el desarrollo del proceso y que era un simple trámite. En cambio, el auto va a resolver si era admisible o rechaza. Y en este caso, en el artículo 121 mencionaban sobre los autos del juez, que aquí es donde va a rechazar o admitir el proceso. Ok. A ver, dame un segundito, David. A mí me parece genial el hecho de que alguno de ustedes salga y exponga lo que ha entendido. Me parece muy bien, Sofía. Lo que sí es necesario mejorar es ese papelito. Ese papelito no puede venir contigo. Lo que hacemos es mirar hacia acá, por eso es que dije apaguen la luz para que puedan mirar. Ella ha tenido que usar el papelito para poderse acordar quién era el quejoso y quién era la queja, pero el resto lo has hecho muy bien. Entonces, puedo decirte que a medida que vamos avanzando, es necesario también ir dejando de lado algunas cosas, pero tu nota de participación está bien. Vamos. David siguió Sofía. David, te escucho. Esto se trata de un recurso de queja interpuesto por Credicorp. Esto demandaba porque en primera instancia un juez el primer juzgado civil declaró improcedente que él entrara a tallar en caso, lo dejó que quería ser parte de un proceso porque era el fiduciario. Y es el primer juzgado civil rechaza de querer entrar, rechaza lo declara improcedente, pero lo declara improcedente mediante un decreto, cosa que al querer apelar esa decisión, lo declara nuevamente improcedente porque indica el juez que ante decretos no se puede apelar. No procede una apelación, por eso declara improcedente. Pero en este caso no estaba bien lo que habré hecho mediante un decreto, sino mediante un auto, cosa que por eso ponen este recurso de queja, cosa que se resuelve en la resolución fue que le declararon fundado el recurso de queja y se le declaró al juez de primera instancia declarar que proceda con
o su apelación para que se le incluya en el caso. Ok, vamos, espera. Igual que Sofía lo ha entendido. Él ha entendido el contenido de la resolución. Y eso es bueno. Lo que es importante, sí, que tratemos nosotros de ir mejorando. Y en esa parte de la mejora, él tendría que señalar que si bien es cierto, credicor es el quejoso, a quien queja es al primer juzgado civil. El motivo de la queja era que el primer juzgado civil resolvió mediante un decreto, cuando lo que debió hacer es un motivo por el cual la sala civil resuelve el recurso de queja, declarándolo juzgado. ¿Ok? Entonces, es importante, David, que vayamos esforzándonos en utilizar el lenguaje necesario. ¿Ok? Pero está bien, tu participación. ¿Alguien más? ¿No? Al frente. Sí se puede. Cortés. Vamos. Orellana, vamos. Cristal. Cielo. Sí se puede, chicos. Tienen que vencer el miedo. Sí se puede. ¿Es lo mismo? Sobre lo mismo. Si es sobre lo mismo, el tercero debe haber. Escuchen. Chicos, a escuchar, por favor. El caso se trata del recurso, bueno, una queja que se hace porque el primer juzgado civil había cometido un error al dar cuando es un tema importante sobre el proceso, se tiene que establecer mediante un auto, responder mediante un auto, no mediante un decreto. En este caso, el Grupo Capital Crédito interpone esta queja contra la primera sala civil porque había Otra el primer. primer juzgado civil porque había dado esta respuesta mediante decreto. Ahora, cuando quiso apelar, pues no podía apelarse, pero bajo su mismo error, porque dijo que no se podía apelar contra un decreto, pero sino más bien sobre un auto. Pero ella había cometido el error de que había respondido con un decreto en lugar de un auto. Y pues la sala civil resolvió esta. Pregunto, ¿se puede o no se puede apelar contra un decreto? Sí, se puede. Pero Sí se puede. ¿cómo otro nombre? ¿Cómo que no otro nombre? Interpones el recurso de apelación contra el decreto, pero del mismo juez. ¿Ok? En cambio, cuando se emite un auto y no se está de acuerdo con ese auto, interponemos recurso de apelación, adjuntamos la tasa judicial, pero para que sea revisado por el superior. ¿Ok? Si es juez civil, sería la sala. ¿Ok? Vamos. Muy bien. A tu sitio. A mejorar un poquitín más, pero está bien. Ahora, ok, vamos. Necesitamos precisar algo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Kevin, quiero escucharte. ¿Qué aprendimos? Pero aprendimos sobre los actos procesales. En este ¿Ya? caso, había que hacer dos que nos acaba de explicar, que son los hechos procesales y los actos procesales. Los hechos procesales vienen a ocurrir cuando, por ejemplo, por muerte de una persona, vienen a ser los herederos los que pueden continuar su demanda si es que se está sin alguna. Por causa de la naturaleza. Naturales. Mientras que el acto procesal ya está por causa de la voluntad de la misma persona,
En este caso, si una persona no puede, por algún motivo, dar su demanda, pues puede buscar a alguien para que éste pueda continuar en su representación. Ok. Judith, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, sobre los actos y el decreto. El decreto impulsa el desarrollo del proceso disponiendo de actos procesales de simple trámite. En cambio, los autos pero resuelve la admisibilidad o rechazo de la demanda o de la recomposición, razonamiento, interrupción, conclusión. Ok, ¿quién me puede decir? Me han hablado de decretos, me han hablado de autos. ¿Y las sentencias? ¿Qué pasa con la sentencia? Sofía. Es la decisión final que da el juez dentro del proceso. Ok. Partes de la sentencia, Xiomara. Partes de la sentencia, David. ¿Es positiva? Es positiva, ¿Es considerativa? considerativa, ¿Es resolutiva? solutiva. Muy bien, chicos. Entonces, vamos. ¿Qué más aprendiste, señorita? Tu nombre y apellidos. Ok, señorita Díaz, ¿qué aprendió el día de hoy? Entendido que son los actos procesales y cómo permiten que un proceso judicial se desarrolle correctamente. También hemos estudiado los requisitos de forma, tiempo y lugar, la importancia de las notificaciones y los diferentes actos que realiza el juez. Ok, si ya su compañera nos habló de tiempo, cielo, ¿qué hemos aprendido con respecto al tiempo? El tiempo sobre los plazos procesales, donde el juez o la ley puede establecer el tiempo y también sobre los días hábiles, o sea, un plazo fijo que dicta el juez, que puede contar solamente en los días de semana y no se cuentan los feriados o el día del juez y en otros objetos. Ok. Fiestas, ¿está permitido llegar a audiencias? ¿No? Ok, ¿aprendido está? Perfecto, muy bien. Estoy haciendo una pregunta. Lo que quiero es que me quede claro. Aprendido. Aprendido, pues, aprendido. Conclusiones. Vamos, primera conclusión. Álvaro, da lectura. Acto procesal es toda actividad Encaminado. encaminada a lograr la finalidad que se propone en el proceso. Esa que le da Agradecimiento, que es un hecho, un evento, un suceso es eso. Ok, sigue. No ve. ¿No ves? Ah, dime, no veo mí y yo me doy cuenta. Ahí, Sí. ok. También es aquel crecimiento que explica sus efectos y consecuencias legalmente ya previstas en la Constitución, desarrollo y el fin del Fin de proceso. Orellana, comenta. Son actos jurídicos lícitos realizados en un proceso, sea pues Yo te digo que comentes la primera conclusión que ha dado lectura Álvaro. el acto procesal, como nos indicaba, es toda actividad encaminada a lograr la finalidad que propone el proceso. O sea, el acto procesal lo que nos hace es ayudar al desarrollo del proceso, según lo que estaba mencionado en clase, ¿no? Es aquel hecho que despliega sus efectos y consecuencias. Como hemos visto, según el desarrollo, tiene el tema del tiempo, también tiene el tipo de actos procesales que emite el juez, según los cuales se van a ir desarrollando los procesos legalmente, ya que prevista en la Constitución el desarrollo y fin del proceso. Ok, vamos. García, la segunda conclusión. Da lectura y comenta Cristal. Son actos jurídicos lícitos realizados en un proceso, sea por el juez, las partes, los órganos de auxilio
terceros vinculados, auxiliares, cuyo objeto es la constitución, desenvolvimiento o la conclusión del mismo. Pues habíamos dicho que esos actos jurídicos son necesarios, que como ya había mencionado mi compañero, son los que van a formar parte del proceso y que también son los que van a realizar por parte del juez y que también por lo que habíamos señalado que son esos actos procesales que bien pueden realizar las partes y bien van a realizar el juez, pero también va a ser por ley. Muy bien. Acaba de incluir algo que no se había dicho antes, ¿no? Los actos procesales son realizados por el juez y por las partes. Lo hemos visto en el desarrollo de la sesión, pero es importante que se vuelva a precisar para que todos ustedes se queden con esa conclusión. A ver, Cortés, la última conclusión, por favor. Los actos procesales que ejecuta un juez pueden ser de dos tipos: contenidos en resoluciones, decretos, autos y sentencias, y no contenidos en resoluciones, notificaciones y actuaciones judiciales. Ok, Sofía, comentario. Los actos procesales siempre los va a ejecutar el juez. Y en este caso encontramos en las resoluciones y las que no están dentro de las resoluciones, que son como las notificaciones que se vienen a dar, como por ejemplo para señalar o para advertir que ya fue rechazada su demanda, y las actuaciones judiciales. Ok, hasta aquí ha avanzado la sesión de clase de hoy día. Sugiero revisar artículo 121, artículo 122 del Código Procesal Civil. Revisen toda la parte correspondiente a notificaciones, porque me gustaría mucho que la clase del día miércoles, ante la probable pregunta de cuántas clases de notificaciones hay señaladas en nuestro Código Civil, Código Procesal Civil vigente, ustedes puedan indicarlas y saberlas explicar, ¿ok? Vamos, recuerden que todo esto va sumando para su nota de participación. Saben que como siempre a mí me encanta terminar la clase con una frase. El día de hoy, Fiestas me va a ayudar. Fiestas, da lectura. Está bonita la frase, va. Como modo de hacer un gran trabajo, amar lo que hace. Ok. Y es verdad. A mí me encanta venir a dictar clases y sobre todo en esta aula, porque es una aula netamente competitiva. Están siempre procurando estudiar y mejorar. Y sí, es verdad que cada día ocupan un mejor lugar en mi corazón, de verles cómo cada día le ponen ganas a las cosas que hacen. Vamos a seguir adelante. Ustedes van a lograr ser un poquito mejor cada día en la forma y modo en que exponen, en la forma y modo en que utilizan el lenguaje jurídico. Muchas gracias por su asistencia a clases. Por favor, alten su silla y dejen en orden el aula. El aplauso es para ustedes, chicos. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias, David. Muy bien.
Hasta luego. Hasta luego.